Supe que algo andaba mal. Incluso antes de verlo, mi caballo se detuvo en medio del camino, se plantó. Él nunca hace eso, jamás. Cuando levanté la mirada, los vi a lo lejos, una pareja de ancianos, caminando despacio, sin rumbo. En esa dirección no había nada, ni casa, ni gente, ni salida. Pero lo peor no era eso, era la forma en que caminaban, como si ya se hubieran rendido de todo. Y en ese momento, yo aún no sabía lo que estaban ocultando. Y en esa mañana de martes, cuando el sol aún no vencía la neblina rala que cubría los potreros, mi caballo me avisó antes de que mis ojos vieran cualquier cosa. El bayo era un animal viejo, 18 años, pelaje oscuro con una mancha blanca en el hocico, temperamento firme como madera de mezquite. Lo había comprado siendo apenas un potrillo, de manos de un criador de Tepatitlán, y desde entonces nunca necesité otro. Teníamos nuestra propia conversación, sin palabras. Yo inclinaba el cuerpo y él entendía. Él bufaba de una forma y yo sabía lo que significaba, y nunca se echaba para atrás. En 18 años, el bayo no había retrocedido ni ante un puma, ni ante un toro bravo, ni ante una tormenta. Se detenía, resoplaba, pero no daba un paso atrás. Era el tipo de animal que encaraba el mundo de frente. Por eso, cuando frenó de repente, dio 2 pasos atrás y sacudió el pescuezo con esa inquietud extraña. Mi corazón supo que algo no estaba bien. Había salido temprano esa mañana. Era lo que hacía todos los días desde que me quedé solo en el rancho. Me levantaba antes del sol, preparaba mi propio café, siempre cargado, siempre amargo, nunca con azúcar desde que doña Elena se fue, como si el azúcar fuera algo que le pertenecía a ella y yo ya no tuviera derecho. Luego ensillaba al bayo e iba a recorrer el perímetro de las cercas, no porque necesitara revisarlas diario, sino porque necesitaba movimiento. Porque el rancho en silencio, sin el ruido de ella en la cocina, sin el olor al pan que hacía los viernes, se volvía demasiado grande para un hombre solo. La propiedad era modesta. No era el tipo de hacienda que sale en las revistas. Era tierra de trabajo, de sudor, de generaciones, heredada de mi padre, ampliada con sacrificio, mantenida con terquedad. Tenía el potrero principal, 2 aguajes, una reserva de monte nativo que nunca dejé que tumbaran, porque a Elena le encantaba ese tramo de árboles retorcidos, y el camino de tierra que cortaba la colindancia este, y salía a la carretera a unos 12 kilómetros. Fue en ese camino donde el bayo se detuvo. Sujeté las riendas, me levanté ligeramente sobre los estribos y miré hacia el horizonte. La neblina se deshacía despacio bajo el calor que empezaba a arreciar. El cielo tenía ese color de cobre que el campo usa en agosto, antes de que el sol caiga con toda su fuerza. Los huizaches a la orilla de la cerca se balanceaban con una brisa mansa. Los cenzontles cantaban allá en el aguaje, y en el camino, a unos 300 metros de distancia, había 2 bultos. Me quedé quieto, observando. Eran personas, caminando despacio, juntas, pero con un paso arrastrado, pesado, que no era el paso de quien va a algún lugar con propósito. Era el paso de quien camina porque detenerse sería peor. El bayo bufó de nuevo. Bajé del caballo despacio, puse el pie en la tierra y fui caminando con él de la rienda, sin prisa, dejando que la distancia se acortara poco a poco. Cuando faltaban unos 50 metros, ya podía ver mejor. Una pareja, ancianos. El hombre caminaba ligeramente al frente, encorvado, con un costal de lona oscura colgado al hombro que parecía pesar más de lo que podía cargar con dignidad. La mujer venía al lado, más pequeña, más lenta, abrazada a un envoltorio de ropa amarrado con un cordel. Los dos usaban ropa de domingo gastada.
esa ropa que fue buena algún día, pero que el tiempo fue deslavando hasta volverla solo un recuerdo de cuando fue nueva. Miré hacia el camino más allá de ellos. En esa dirección no había nada. Me sabía de memoria cada centímetro de ese tramo. Había una bajada con matorrales espesos, luego una llanura sin sombra, después la colindancia con el rancho abandonado de don Quirino, que estaba cerrado hacía más de 8 años. No había casa, no había pozo, no había gente, solo monte, polvo y final. Y no había huellas de coche en el camino. Ninguna. La tierra apisonada estaba lisa, solo con las pisadas de ellos dos, lentas, irregulares, pesadas, siguiendo hacia la nada como si la nada fuera el único destino que les quedaba. Me acerqué despacio. «Buenos días». Los dos se detuvieron al mismo tiempo. La mujer se apretó más contra su envoltorio de ropa. El hombre levantó el rostro. Y fue ahí donde vi sus ojos por primera vez. Hundidos, oscuros, con esa opacidad de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar, y ahora solo le queda el cansancio por dentro. Ojos de quien ya se rindió. No de morir, peor, de importar. «Buenos días», respondió él, con una voz ronca de quien no había hablado con nadie en demasiado tiempo. Hice una pausa. El bayo se quedó quieto a mi lado, con las orejas tiesas. «¿Sabe el señor hacia dónde va?» Él miró hacia adelante, luego a mí, luego hacia adelante otra vez. Y entonces soltó esa media sonrisa. No era una sonrisa de felicidad. Era el tipo de sonrisa que solo aparece cuando una persona ya ha ido tan lejos dentro del dolor, que llega a un lugar donde hasta la desesperación parece chistosa. «No sabemos ni si vamos a comer hoy», dijo él, con la voz demasiado tranquila para que aquello fuera una queja. «Imagínese saber a dónde vamos». Aquello me golpeó en el pecho como si alguien hubiera lanzado una piedra a un pozo. Me quedé parado un momento. El sol empezaba a subir despacio. El calor, que aún era suave, se volvería brasa en 2 horas. Y aquellos dos, aquel hombre de pelo blanco, aquella mujer que abrazaba su ropa como si fuera lo último que le quedaba de vida, seguirían caminando en esa dirección si yo no decía nada. Miré al hombre, miré a la mujer. Ella no había levantado el rostro desde que yo había llegado. Se quedaba mirando al suelo, con los labios apretados, con ese aire de quien aprendió que levantar demasiado la cara es peligroso. «¿Están solos?», pregunté. «Estamos», una sola palabra, seca, pero dentro de ella había un peso que no cabía en una sola palabra. Hice la pregunta que tenía que hacer, aun sabiendo que la respuesta me iba a apretar algo por dentro. «¿Y la familia? ¿No tienen a nadie?». El hombre miró a la mujer por un segundo. Una mirada rápida, breve, pero que cargaba dentro una conversación entera que los dos habían tenido a solas, sin palabras, muchas veces. Los hijos dijeron que ya habían hecho demasiado por nosotros. El silencio que vino después fue el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, es presencia de algo que no tiene nombre. Me quedé ahí parado, con la rienda del bayo en la mano, el sol empezando a quemarme el cuello, y sentí que aquello se posaba sobre mí con un peso que no esperaba, porque yo sabía lo que era perder a alguien. Había pasado 3 años aprendiendo a dormir solo, a comer solo, a escuchar el silencio del rancho sin volverme loco. Pero perder es diferente a ser desechado. Perder duele como un cuchillo. El abandono duele como el óxido, despacio, por dentro, sin que nadie lo vea. Abrí la puerta de madera que estaba en el límite del camino con la entrada del rancho. El cerrojo rechinó. El bayo entró mansamente y se detuvo del lado de adentro esperándome. «Ustedes no van a caminar más por este camino hoy». Se miraron entre sí. La mujer levantó el rostro por primera vez, y sus ojos eran de un café desgastado, húmedos, con ese brillo de lágrima que aún no baja pero que ya está lista. «Pasen»,
Aquí nadie pasa hambre. El hombre vaciló. Se notaba que la duda no era desconfianza. Era la duda de quien fue enseñado que aceptar ayuda es debilidad, o de quien fue tan rechazado que una buena oferta se vuelve algo de temer. No tenemos con qué pagar. Lo miré directo a los ojos. Yo no pregunté eso. Pregunté si tienen hambre. La mujer se desmoronó ahí mismo, sin gritos, sin escándalo, solo un llanto bajo, contenido, el tipo de llanto de quien ya lloró tanto que el cuerpo no sabe hacerlo de otra forma. Apretó el bulto de ropa contra su pecho y bajó la cara, con los hombros sacudiéndose despacio. Hice como que no vi nada, no porque no me importara, sino porque a veces lo más respetuoso que puedes hacer por alguien que está llorando es dejar que lo haga sin público. Vengan, dije solo eso. Y vinieron. El bayo caminó despacio a mi lado, sin prisa, como si supiera que ese debía ser el paso. Y mientras caminaba en esa mañana de agosto, con la pareja de ancianos al lado, el rancho allá al frente y el monte abriéndose espacio alrededor, sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. No era alegría, no todavía, era solo la sensación de que el silencio de esa casa, esa tarde, iba a ser un poco diferente. Y a veces eso basta para seguir adelante. 2 platos en la mesa. Aún no sabía sus nombres cuando llegamos a la cocina. Había abierto el portón, indicado el camino con la cabeza, amarrado al bayo en el poste de afuera, y entrado sin decir mucho. No soy hombre de plática fácil, nunca lo fui. Elena siempre decía que yo hablaba más con el caballo que con la gente, y no se equivocaba. Con la gente tienes que escoger las palabras, con un caballo solo tienes que ser verdadero. Entraron despacio, uno tras otro, como si necesitaran permiso para pisar cada tabla del suelo. La casa no era grande. Una estancia con mesa de madera oscura, 4 sillas que nunca habían estado ocupadas al mismo tiempo desde que Elena se fue, una ventana con vista al potrero y una cortina de manta deslavada que ella había escogido en una feria en Lagos de Moreno hacía años. La cocina al fondo, fogón de leña, repisas con mandado, la tetera de peltre que yo olvidaba en el fuego y solo recordaba cuando el olor a quemado llegaba hasta el cuarto. Era una casa de trabajo, no de visitas, pero esa mañana, con ellos 2 parados en medio de la sala sujetando sus pertenencias como si fueran intrusos, miré el lugar con otros ojos por un segundo. Vi lo que faltaba. No eran muebles. No era pintura, era presencia, era el tipo de cosa que solo la ausencia enseña a reconocer. Siéntense, dije, jalando 2 sillas. Obedecieron despacio. El hombre puso el costal de lona en el suelo con cuidado, junto a su pie, como quien guarda un tesoro. La mujer se quedó con el envoltorio de ropa en el regazo, con las manos encima, sin poder soltarlo. Fui a la cocina sin preguntar qué querían. Había frijoles de la olla del día anterior. Hice arroz rápido con el agua ya hirviendo, condimento sencillo. Un poco de chicharrón que había salado al empezar la semana. Unos bolillos que había traído del pueblo el jueves y que todavía estaban buenos. Partí el pan, calenté los frijoles, puse todo en la mesa sin ceremonias, de la forma en que Elena nunca habría aprobado. A ella le gustaba el plato arreglado, la comida al centro, la servilleta doblada, pero aprendí que cuando alguien tiene hambre de verdad, la presentación no importa. Lo que importa es que haya. Puse 2 platos, 2 cucharas, 2 vasos de agua. Miraron la mesa como quien mira algo que dudaba que aún existiera en el mundo. «Pueden comer», dije. El hombre miró a la mujer. Ella lo miró a él. Ese tipo de comunicación silenciosa que solo viene de décadas juntos, de haber construido un lenguaje propio que no necesita palabras. Comieron despacio, con ese cuidado que me partió el corazón de una forma que no esperaba. No era el cuidado de quien teme ensuciar, era el cuidado de quien está saboreando porque no sabe cuándo volverá a tener comida. El tipo de cuidado de quien aprendió de golpe que nada dura. Me quedé de pie,
apoyado en el marco de la cocina, tomando café y observándolos sin que pareciera que los observaba. Fue la mujer quien habló primero. ¿Vive solo aquí, señor? No era curiosidad. Era gratitud buscando una forma de expresarse sin tener que decir gracias otra vez. Solo, respondí. Ella miró alrededor. Se detuvo un segundo en el portarretratos que estaba en la repisa cerca de la ventana. Elena de vestido azul, sonriendo, con el sombrero de palma chueco que usaba cuando iba a cuidar el huerto. La foto estaba un poco amarillenta de las orillas. No había tenido el valor de cambiarla por otra más nueva. Parecía que cambiar el marco sería borrar algo. La mujer no preguntó nada sobre la foto, pero vi que entendió. El hombre terminó su plato, dejó la cuchara con un gesto lento y me miró con esos ojos hundidos. «Sebastián», dijo él extendiendo la mano. Le di la mano, firme. Como aprieto la mano de un hombre que merece respeto. «Jacinto». Él asintió con la cabeza. «Y ella es María». La mujer levantó el rostro. El llanto había pasado, pero había dejado huella. Su cara era la cara de quien fue bonita de una forma sencilla y verdadera, y que con la edad no perdió eso. Solo cambió la belleza joven por algo más serio, más profundo. El tipo de rostro que la vida esculpió con paciencia. «Mucho gusto, María». Ella asintió. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Después de la comida, les mostré el cuarto del fondo. Era un cuarto sencillo. Cama matrimonial con colchón de espuma, ropero de madera, ventana frente al patio, donde tenía unos árboles de papaya y un mango viejo que daba fruta cada año sin pedir nada a cambio. Había un juego de sábanas que Elena había comprado en una oferta en León y que nunca llegó a usar. Todavía olían a guardado. «Estén a gusto», dije, parado en la puerta. Sebastián miró el cuarto. Me miró a mí. «¿Ve por qué hace esto, señor?» Era una pregunta honesta, del tipo que merece una respuesta honesta. Me quedé un segundo pensando qué decir. «Porque necesitaba que alguien hubiera hecho lo mismo por mí alguna vez», dije. Y no lo hizo. No preguntó a qué me refería, pero creo que entendió. Esa tarde, mientras estaba en el corral atendiendo al vallo, oí el ruido de una escoba en el corredor. Dejé lo que estaba haciendo. Me quedé escuchando. Era María, barriendo el suelo de tierra del corredor con la escoba de mi hijo que estaba recargada en la esquina, como si hubiera nacido sabiendo dónde estaba. No se lo pedí, no se lo ordené. Lo hizo porque necesitaba hacer algo con las manos. Porque quedarse quieta era quedarse pensando, y pensar demasiado en ciertas cosas es el camino más corto para perderse. Yo lo sabía por experiencia propia. Fui hasta la cerca del potrero este a revisar un poste que se estaba aflojando, y cuando volví, casi al final de la tarde, con el sol ya rojo y pesado en el horizonte, Sebastián estaba agachado cerca de la cerca del chiquero, examinando una tabla podrida con las manos. Se giró hacia mí. «Esta madera de aquí se va a vencer pronto», dijo él, con el tono de quien habla de algo propio. «Lo sé. Lo iba a arreglar la semana que viene». Hizo un gesto con la cabeza como si estuviera registrando el trabajo pendiente. «Yo lo arreglo mañana temprano, si tiene madera». Lo miré. Ese hombre de hombros caídos, manos callosas, que horas antes caminaba a mitad de un camino de tierra sin saber si iba a comer, y ya se estaba preocupando por la cerca de mi chiquero. «Hay tablas en el cobertizo», dije. Él asintió. Asintió con la cabeza, satisfecho. Cenamos los tres esa noche. Pocas palabrotas, mucho silencio. Pero era un silencio distinto al que yo estaba acostumbrado. Mi silencio de antes tenía textura de vacío. Aquel tenía textura de cansancio honesto, de gente que ha pasado por cosas duras y todavía intenta procesarlas. Después de la cena, Sebastián se sentó en la silla del porche y se quedó mirando hacia la oscuridad. Yo me senté al otro lado.
Encendí un cigarrillo que rara vez fumaba y me quedé mirando con él. Las estrellas esa noche se veían bajas, como siempre se ponen en el campo cuando el tiempo está seco y el aire limpio. Más de 50 años juntos, dijo de repente, sin preámbulos. No respondí. Dejé que hablara si quería. Criamos a 4 hijos. Trabajamos en la milpa, por jornada, en todo lo que salía. Nunca le pedimos nada a nadie. Hizo una pausa. Y al final, no terminó la frase. No hacía falta. Apagué el cigarrillo en el borde de la silla y me quedé mirando hacia el monte oscuro. Allá a lo lejos un quelele gritó una vez y guardó silencio. El viento pasó manso entre los encinos. Al final, a veces a la vida no le salen bien las cuentas, dije. Él giró el rostro hacia mí. Después volvió a mirar a la oscuridad. No le salen de verdad. Nos quedamos así por un tiempo, 2 hombres viejos en un porche, mirando a la nada, cargando cada uno con el peso que la vida les había dejado. Y por alguna razón que no podía explicar bien, aquello no era triste, era solo real. Y lo real, a veces, es lo máximo que uno puede alcanzar. Lo que la casa volvió a tener los días en el campo, tienen su propio ritmo. No es el ritmo de la ciudad, que es ruidoso y ansioso, siempre con prisa por llegar a algún lado. Es un ritmo más antiguo, más honesto. El sol sale despacio, calienta despacio, y cuando cae allá en el horizonte, pinta el cielo de naranja y rojo como si se estuviera despidiendo con cuidado, sin querer irse del todo. Aprendí a vivir en ese ritmo desde chamaco. Pero en los últimos 3 años, desde que doña Ana se fue, el ritmo se había vuelto mecánico. Me despertaba, preparaba el café, montaba al vallo, trabajaba, cenaba, dormía. No era vida, era secuencia. Era el tipo de existencia que mantiene el cuerpo funcionando, pero va dejando que el resto, esa parte que no tiene nombre, pero que hace la diferencia, se vaya secando poco a poco, como planta sin agua que aún no muere, pero ya no está bien. Sebastián y María llegaron un martes. Para el viernes, la casa ya se sentía distinta. No era nada grande, no era una remodelación. Eran cosas pequeñas, de esas que solo notas cuando te detienes a prestar atención. El suelo del porche más barrido, el olor a comida llegando de la cocina en un horario al que no estaba acostumbrado. Una taza boca abajo en el fregadero, como hace alguien que la lava y la deja secar. 2 pares de guaraches viejos alineados en la puerta trasera. Cosas pequeñas, pero que hacen que una casa parezca que tiene gente dentro. María había asumido la cocina con una naturalidad que yo no pedí y no esperaba. La primera mañana, después de que llegaron, me levanté temprano como siempre. Fui a preparar el café y cuando llegué a la cocina, ella ya estaba ahí. Había encontrado la harina de maíz, la sal, los huevos que yo guardaba en una olla de barro en la esquina del estante, y estaba preparando un atole de maíz con un trozo de piloncillo que había hallado en el armario y que yo ni recordaba que existía. No tenía que molestarse, señora, dije, parado en la puerta. Ella me miró de reojo, moviendo el atole con la cuchara de madera. Sé que no tenía, dicho así, simple, sin arrogancia. Solo la afirmación de que lo estaba haciendo porque quería, no porque debiera. Me senté, comí, y probé el mejor atole de maíz que había probado desde que mi madre vivía. No se lo dije, pero creo que la forma en que partí el pan y lo mojé en el caldo lo dijo por mí. Sebastián, por su parte, había cumplido la promesa de la cerca. Muy temprano, mientras yo todavía estaba en el potrero, escuché el ruido del martillo viniendo del lado del chiquero. Fui para allá más tarde y lo encontré agachado en el suelo, con la tabla nueva en su lugar y los clavos puestos con esa precisión de quien aprendió el oficio de verdad. Estaba sudado, con el sombrero de paja que le había prestado ladeado en la cabeza,
pero con un aire de satisfacción en el rostro que era distinto a todo lo que había visto en él hasta entonces. Era el aire de quien se siente útil. Y entendí que para él, en ese momento, ser útil era la única forma de no sentirse una carga. «Quedó bien», dije examinando el trabajo. «Podía haber clavado con más firmeza en esta esquina», dijo él señalando el lado izquierdo con la barbilla, crítico consigo mismo. «Está lo bastante firme». No respondió, pero clavó 2 clavos más en la esquina de todos modos. Los días fueron pasando en ese ritmo. María cocinaba, barría, acomodaba las cosas con ese modo organizador de mujer que se pasó la vida entera administrando una casa sin recibir crédito por ello. No pedía permiso para tocar nada, pero tampoco llegaba sintiéndose dueña del espacio. Había un equilibrio natural en ella, una sensibilidad de quien sabe que está en casa ajena y lo respeta sin necesidad de que se lo recuerden. Una tarde llegué de la labor y encontré la foto de doña Ana limpia. Ella le había quitado el polvo al marco con un trapo húmedo y la había puesto de vuelta en el lugar exacto, con la misma inclinación de antes. No había tocado nada más en la repisa. Solo eso. Me quedé parado mirando por un segundo. No dije nada, pero esa noche, cuando nos sentamos a cenar, le serví el plato a ella primero, antes que a Sebastián y a mí. Ella entendió. No dijo nada tampoco. Era así como nos estábamos comunicando, con gestos, con silencios elegidos, con esas pequeñas acciones que valen más que las palabras, porque las palabras pueden mentir y los gestos no. Sebastián siguió arreglando lo que encontraba roto en la propiedad. Tenía una forma de notar lo que necesitaba atención que me sorprendía. Pasaba por el granero, miraba, y al día siguiente llegaba con una solución en la que yo ni siquiera había pensado. Arregló la bisagra del portón del gallinero que yo llevaba meses posponiendo. Reparó el encaje de una rueda de la carretilla que andaba floja. Trenzó un trozo nuevo de cuero en el aparejo de reserva que se había roto el año pasado. Manos de hombre que nunca se quedó quieto en la vida. Una tarde de miércoles, mientras yo le ponía sal al comedero del ganado, él se acercó y se puso a ayudarme sin preguntar. Trabajamos en silencio por un rato, él de un lado del comedero, yo del otro. «¿Usted tiene hijos?», preguntó sin mirarme. «No, lo intentamos. No llegaron». Pausa. «La señora que se fue, ¿era la de la foto?». «Era ella». Él asintió despacio. «¿Cuánto tiempo?». «3 años en mayo». Se quedó callado por un momento. Después dijo: «Yo pensaba que uno sufría solo cuando perdía a alguien», dijo con voz baja. «Pero hay un sufrimiento peor. Es cuando tú todavía estás aquí, y es la persona que se va la que sigue viva». No respondí de inmediato. Sabía de lo que hablaba sin necesidad de que me explicara. «No es lo mismo», asentí. «No lo es», dijo él. «Cuando alguien muere, lloras, recuerdas, pero sabes que no fue una elección. Cuando alguien te descarta». Hizo una pausa, y escuché algo endurecerse en su voz, no de rabia, sino de una tristeza que ya había atravesado la rabia y llegado a un lugar más profundo. «Te quedas el resto de la vida preguntándote qué fue lo que hiciste mal». Solté el saco de sal en el suelo y lo miré. «Usted no hizo nada malo». Él me devolvió la mirada, y por un segundo vi en sus ojos lo mismo que vi en el espejo los primeros meses después de que doña Ana se fue. Esa pregunta que no tiene respuesta correcta, pero que el corazón insiste en hacer. «¿Por qué?». «Tal vez no», dijo, y volvió a mirar al comedero. Trabajamos un poco más en silencio. Después dijo algo que se quedó conmigo. «¿Sabe qué es lo extraño?», dijo despacio. «Nos pasamos 50 años construyendo cosas, casa, familia, historia, y al final fue exactamente lo que construimos lo que nos destruyó». No entendí completamente lo que quiso decir en ese momento. En aquel entonces yo aún no lo sabía todo.
Todavía pensaba que la historia de él y de María era solo abandono, que los hijos habían sido crueles de la forma más común en que la crueldad aparece, por indiferencia, por egoísmo, por esa flojera moral de gente que fue criada con amor y no aprendió a devolverlo. Aún no sabía que había más, mucho más, pero el campo tiene su tiempo, y las cosas se revelan cuando están listas. Esa noche, después de la cena, María hizo té de limoncillo con hojas cortadas del patio, de la mata que doña Ana había plantado hace años y que yo nunca había tenido el valor de arrancar. Sirvió 3 tazas sin preguntar si alguien quería. Tomamos los 3 en el porche. El cielo estaba lleno de estrellas. Sebastián se quedó dormido en la silla antes de terminar el té. María le cubrió el hombro con un paño de cocina doblado que había traído sin que nadie se diera cuenta, con ese cuidado automático de mujer que se ha pasado la vida cuidando a alguien mientras fingía que no lo hacía. Miré la escena y sentí algo dentro del pecho que había olvidado que existía. No era nostalgia, era casi lo opuesto. Era la sensación de que la casa estaba respirando de nuevo. Y que yo también lo estaba. Lo que Sebastián no contaba el caballo fue el primero en darse cuenta. El Bayo tenía una rutina tan establecida como la mía. Por la mañana le llevaba el forraje y él comía con esa calma de animal que sabe que lo tendrá. Después se quedaba en el potrero hasta el mediodía. Descansaba bajo la sombra del mezquite grande que estaba en la esquina del cercado, y por la tarde regresaba solo al establo, sin que nadie lo llamara, como un viejo empleado que conoce el horario mejor que el patrón. Pero en esa segunda semana cambió. Lo noté la mañana de un jueves. Llegué al establo con el balde y lo encontré parado en la entrada, mirando hacia el portón principal del rancho, con las orejas tiesas y los ojos fijos en el camino allá afuera. No estaba comiendo, no estaba inquieto. Estaba solo, observando, con esa atención concentrada del animal que ha olfateado algo que el ojo humano aún no ve. «¿Qué pasa, Bayo?» Él me miró por un segundo y volvió los ojos al camino. Fui hasta el portón. Miré. No había nada. El camino de tierra estaba vacío, el polvo quieto, los árboles balanceándose con la brisa de la mañana igual que siempre. Pero el caballo se quedó así todo el día, y al día siguiente, y al otro. Podría haberlo ignorado, pero aprendí hace tiempo que un animal inquieto sin motivo aparente rara vez se equivoca. Ellos perciben lo que nosotros aún no podemos, olfatean lo que viene antes de que llegue. Es como si tuviesen un sentido extra que la evolución nos fue quitando poco a poco, cuando empezamos a creer que ya no lo necesitábamos. Comencé a prestar atención a Sebastián, y ahí lo vi. Él también se quedaba mirando hacia el camino. No siempre, no de forma obvia. Era esa mirada de reojo rápida que uno da cuando intenta verificar algo sin que parezca que lo está haciendo. Estaba arreglando el mango de una azada en el cobertizo cuando me di cuenta por primera vez. La mano trabajaba el mango con la lija, pero los ojos iban y venían al portón, como si esperara que algo apareciera allá. Cuando me vio observándolo, bajó la vista al trabajo de inmediato. No dijo nada, yo tampoco, pero aquello se quedó dentro de mí como una basurita en el ojo. Pequeña, pero imposible de ignorar. María también estaba distinta esa semana, más callada de lo que ya era. Seguía cocinando, seguía barriendo, seguía preparando el té de la noche con esa regularidad que se había vuelto parte de la rutina de la casa. Pero había una tensión en ella que antes no estaba, una rigidez pequeña en los hombros, una forma de apretar la cuchara de madera con demasiada fuerza cuando movía la olla. La sonrisa, que ya era rara, se había vuelto más rara aún. Una tarde la encontré parada en la ventana de la cocina, mirando al patio con los ojos vacíos y la olla olvidada en el fuego. Fui hasta la estufa y aparté la olla de las brasas antes de hablar. «María». Ella se giró, sobresaltada. «Perdone».
Me distraje. No se preocupe. Ella miró la olla, apenada consigo misma. Me estoy haciendo vieja, dijo, con ese modo de menospreciar el propio estado que usa la gente cuando no quiere hablar de lo que de verdad está pasando. Usted no estaba distraída, dije con calma. Estaba preocupada. Ella me miró, no lo confirmó, pero tampoco lo negó, y decidí no presionar, porque aprendí que hay momentos en que presionar hace que la persona se cierre más, que la confianza no se arrebata, se cultiva, y que a esos dos los habían lastimado de una forma que deja a la persona con reflejos de defensa incluso ante quien no va a atacar. Así que esperé. Pero el campo me fue dando pistas antes de que ellos me contaran. Fue un viernes por la mañana cuando fui al pueblo a buscar provisiones. Era un viaje sencillo, a caballo, tomaba poco más de 1 hora de ida. Iba una vez por semana, siempre el mismo día, a la misma hora, tanto que el dueño de la tienda de abarrotes ya tenía mi lista separada cuando Eu llegaba. Don Baldomiro era un hombre gordo, de bigote canoso y delantal de mezclilla descolorido, que sabía todo lo que pasaba en un radio de 50 kilómetros sin haber salido nunca de ahí. No por malicia. Era el tipo de persona a la que la información le llegaba naturalmente, como el agua que busca el punto más bajo. Aquella mañana, mientras yo revisaba las compras sobre el mostrador, él se apoyó en los codos y habló con ese tono de quien solo hace plática, pero en realidad está midiendo la reacción. Firmino, ya supo. Supe que hay gente por aquí buscando a una pareja de ancianos. Dijeron que pasaron por aquí hace unos días. Mi mano se detuvo sobre el costal de arroz. ¿Quién los busca? Los hijos, dicen, 2 muchachos. Vinieron el jueves pasado, mostraron fotos, preguntaron a los vecinos si los habían visto. Dijeron que sus padres desaparecieron de la casa y que están muy preocupados. La palabra aterrizó dentro de mí de una forma torcida. ¿Dejaron algún contacto? Dejaron un número de celular con Chucho, el de la gasolinera. Dijeron que si alguien sabía algo, avisara. Terminé las compras sin comentar nada más. Pagué. Puse las bolsas en las alforjas del vallo. Me despedí de don Baldomiro con un gesto y salí despacio, sin prisa aparente, porque en el rancho un hombre que sale corriendo de la tienda se vuelve el chisme de la semana. Pero por dentro estaba helado. Monté al vallo y tomé el camino de regreso con esa información dándome vueltas en la cabeza. Fui organizando las piezas que aún no encajaban. Su llegada en medio de la nada, sin coche, sin rastro. La forma en que Sebastián había dicho que los hijos decidieron que ya habían hecho demasiado. Su duda antes de entrar al rancho. Su mirada repetida hacia el camino. La nueva tensión en los hombros de María. Y ahora los hijos apareciendo en el pueblo preguntando por ellos. 2 muchachos, preocupados. El camino de vuelta pareció más corto de lo que. Entré por el portón, amarré al vallo, llevé las bolsas adentro y los encontré a los 2 en la cocina. Don Sebastián estaba sentado a la mesa con un vaso de agua. Doña María estaba de espaldas, moviendo algo en una olla. El ambiente tenía esa normalidad de una tarde cualquiera, pero yo ya sabía que la normalidad puede ser puro teatro cuando la gente tiene miedo. Me senté en la silla frente a Sebastián. Él me miró, y creo que supo por mi cara que yo traía algo del pueblo, además de los mandados. Hay gente buscándolos, dije sin rodeos. María dejó de mover la olla. No se volteó todavía. Dijeron que son sus hijos, que están preocupados. Sebastián cerró los ojos. No fue un cerrar de ojos de sorpresa. Fue el de quien recibe la confirmación de algo que estaba esperando y que deseaba que nunca llegara. Sebastián. Él abrió los ojos. ¿Por qué los están buscando? El silencio que siguió fue de esos que preceden a una verdad grande. Esa pausa en la que uno echa sus cuentas internas de cuánto va a contar, hasta dónde llegará, si el otro merece saberlo todo. María se volteó finalmente.
Se acercó a la mesa y se sentó al lado de Sebastián. Puso su mano sobre la de él, despacio. Un gesto antiguo, automático, de quien ha hecho eso 1000 veces antes y lo hará 1000 veces después, mientras le queden fuerzas. Él la miró. Ella asintió. Entonces él respiró profundo, con ese aire de hombre que está por abrir una puerta que prefirió mantener cerrada, y habló. Hay una casa, Mateo. ¿Qué casa? La nuestra, donde vivimos 40 años. Un terreno de unas 5 hectáreas, a la orilla del río, cerca de San Juan del Río. Tierra buena, agua buena. Nunca quisimos vender, nunca necesitamos vender. Era lo que teníamos para dejar de herencia. Hice una señal de que no entendía, esperando. Hace unos meses apareció un hombre. Bien vestido, camioneta nueva, palabras bonitas. Dijo que representaba a una empresa que quería comprar la tierra para no sé qué tanto. Ofreció dinero, mucho dinero. María le apretó la mano. «Nos negamos», dijo ella con la voz firme por primera vez desde que habían llegado. «Esa tierra era nuestra vida, donde nuestro hijo más chico aprendió a caminar, donde planté mi primer hortaliza, donde Sebastián enterró a su padre». «No era solo tierra», dijo Sebastián. «Lo era todo». Miré de uno al otro. «¿Y los hijos?». Él cerró la mano sobre la de ella. «Los hijos pensaron que debíamos vender, que el dinero sería mejor que la tierra, que ya estábamos viejos para cuidar el rancho, que ellos necesitaban». Hizo una pausa y escuché una amargura muy vieja en ese silencio, la parte que les correspondía. «¿Y cuando ustedes no cedieron?». Silencio. María desvió la mirada. Sebastián me miró de frente. «Ya la habían vendido, Mateo. Antes de que aceptáramos. Habían ido a buscar al comprador, firmado papeles que no podían firmar, pactado el precio. Cuando nos enteramos, ya estaba hecho». Se me subió la sangre a la cabeza. ¿Cómo que ya estaba hecho? Dijeron que eran los herederos, que tenían derecho, que ya estábamos viejos y no entendíamos de razones. Su voz estaba calmada, pero era esa calma dura de quien ha procesado el dolor tantas veces que ya no le arrancan ni un grito. Y cuando amenazamos con buscar a un abogado, ahí cambiaron el tono. ¿Cómo lo cambiaron? Él miró la mesa por un momento. Dijeron que íbamos a firmar el papel de todos modos, que era mejor firmar por la buena que por la mala, que si armábamos un escándalo iban a decir que ya no estábamos bien de nuestras facultades, que iban a pedir un juicio de interdicción, que iba a ser peor. María levantó los ojos hacia mí, y vi en ellos lo más pesado que un ojo humano puede cargar. No era odio, el odio al menos tiene calor. Era esa tristeza fría de quien fue traicionado por su propia sangre y aún está tratando de entender cómo fue posible. ¿Y firmaron? No, dijo Sebastián. Entonces ellos nos echaron, dijo él, simple, sin drama, porque a veces lo más trágico cabe en pocas palabras. Una mañana, dijeron que ya habían vendido, que el comprador tomaría posesión en 2 días y que podíamos irnos a donde quisiéramos, que ellos ya no tenían obligación. El silencio que vino después era de esos que no se llenan con ninguna palabra. Me quedé quieto, mirando a esos dos. 50 años de matrimonio, 4 hijos criados. Una vida construida tabla por tabla, ladrillo por ladrillo, con las manos que ahora estaban arrugadas y callosas sobre mi mesa, desechados por un pedazo de tierra. No pude decir nada por un momento. Entonces entendí lo que Sebastián había dicho aquella tarde en el corral. Fue exactamente lo que construimos, lo que nos destruyó. No era una metáfora, era literal. La tierra que habían cultivado, la vida que habían levantado, había sido la carnada que sus propios hijos usaron contra ellos. «No los están buscando porque estén preocupados», dije, y no era una pregunta. Sebastián asintió despacio. «No firmamos nada», dijo él. «Sin la firma de los dos, el trato no se cierra». Y ahí las piezas encajaron todas de golpe,
No estaban buscando a sus padres, estaban cazando una firma. Me levanté despacio, fui hacia la ventana, miré hacia el portón del rancho, hacia el camino de tierra, hacia el horizonte abierto del monte que se extendía más allá. El bayo estaba en el potrero, quieto, con las orejas tiesas, mirando hacia el camino, todavía esperando. Volví a la mesa, miré a Sebastián, miré a María. Mientras yo esté aquí, dije, con esa calma que no es indiferencia sino determinación, nadie les va a poner un dedo encima sin pasar primero por mí. Sebastián me miró por un largo segundo. Entonces, por primera vez desde que habían llegado a mi rancho, vi cómo se le relajaron los hombros. Esa tensión de semanas, esa guardia que un hombre carga cuando está protegiendo lo único que le queda, se fue yendo despacio, como el aire saliendo de una llanta. No dijo gracias, no hacía falta. Pero María me apretó la mano sobre la mesa, una vez, rápido, y me soltó. Y eso valió más que cualquier palabra. Esa noche el viento llegó distinto, más pesado, más caliente, con ese olor a tierra seca que en el campo precede al cambio. El bayo se quedó en el establo sin dormir. Yo también. Cuando el peligro tiene nombre. Llegaron un martes. Lo supe antes de verlos, de la misma forma que siempre sé cuando algo anda mal en el campo. No fue el ruido del coche, ese lo oí después. Fue el bayo. Empezó a golpear el casco contra el suelo del establo esa mañana con una insistencia que no era propia de él, un ritmo seco y repetido que cruzó el patio y me llegó mientras yo estaba en el cobertizo separando alambre. Dejé lo que estaba haciendo. Me quedé escuchando. Entonces vino el sonido del motor, distante todavía, pero creciendo, el tipo de motor de un coche nuevo en camino de tierra vieja, ese rugido ligeramente fuera de lugar, como zapato fino en el lodo. Salí del cobertizo despacio. El sol estaba en lo alto, bravo, con esa furia de agosto que no perdona. La sombra de los árboles se había encogido debajo de ellos mismos, y el patio estaba abierto y blanco de calor. Fui hasta la orilla del porche y me quedé parado, de brazos cruzados, mirando hacia el portón. El coche apareció en la curva del camino, una camioneta plata. Vidrios polarizados, rines anchos demasiado limpios para quien venía de lejos por terracería. Eso me dijo algo. Se habían detenido en algún lugar antes de llegar, probablemente en el pueblo. Tal vez para orientarse, tal vez para escuchar más chismes. La gente que detiene el coche antes de llegar a tierra ajena generalmente está calculando más de lo que parece. Se detuvieron frente al portón cerrado. Se quedaron un momento dentro del coche. Me los imaginé viéndome desde allá arriba en el porche, discutiendo en voz baja qué hacer, midiéndome. Después las puertas se abrieron. 2 hombres. El más grande debía tener unos 40 años. Robusto, camisa de vestir de manga corta, cabello corto bien peinado. Ese tipo de apariencia cuidada que dice más de la vanidad que del carácter. Él venía al frente, con un andar ligeramente ancho, de quien está acostumbrado a entrar en los lugares como si lo hubieran invitado. El más joven era más flaco, más inquieto, con los ojos moviéndose rápido por el patio, incluso antes de llegar al portón. Ese me preocupó más. Ojo inquieto en hombre quieto siempre es mala señal. Se detuvieron frente al portón cerrado. El mayor puso la mano en la madera del portón y sonrió. Era una sonrisa de vendedor, de esas que no llegan a los ojos. «Buenas tardes. ¿Usted es el dueño de aquí?» «Yo soy. Disculpe la molestia. Estamos pasando por una situación difícil en la familia». Hizo una pausa calculada, dejando que la palabra familia pesara. «Nuestros padres son ancianos, ya no están muy bien de su cabeza, y se salieron de la casa sin avisar. Estamos muy preocupados. Supimos que podrían haber pasado por aquí. Lo miré a él, miré al más joven, después miré al mayor otra vez. «¿Cómo se llaman ustedes?» Él parpadeó. No esperaba la pregunta.
Yo soy Eusebio, él es mi hermano, Ramiro. ¿Y el nombre de sus padres? Sebastián y María, lo dijo rápido, con esa prontitud de lo ensayado. ¿Y qué van a hacer si les digo que están aquí? La sonrisa de vendedor flaqueó por un segundo. Solo un segundo. Después se recompuso. Queremos llevarlos de vuelta a casa. Necesitan cuidados, nos preocupamos por ellos. ¿Qué cuidados? Con la edad que tienen. Don Sebastián arregló 3 cercas esta semana, dije. Doña María hizo 5 comidas. Los 2 duermen bien, comen bien y están mejor de la cabeza que cualquier persona que conozco. La sonrisa se fue por completo. Eusebio puso las 2 manos en el portón. Mire, señor, yo no sé qué le contaron, pero nosotros somos su familia. Usted se está metiendo en camisa de 11 varas. El portón es mío, respondí. Eso sí es asunto mío. Respiró profundo, cambió el tono, se fue a un lugar más suave, más peligroso. Mire, no queremos problemas, solo queremos resolver un pendiente familiar, una cosa burocrática, ¿entiende? Un documento que necesita una firma. Nada más que eso. 5 minutos con ellos y nos vamos. Documento. Ahí estaba. Ni siquiera esperó mucho para aparecer. Aquí no hay ningún documento que firmar, dije. Usted no entiende. Entiendo muy bien. Ramiro, el más joven, dio un paso al frente. Por primera vez habló. Usted está escondiendo gente que no debería, dijo, con una voz que quería sonar a amenaza pero salía torcida como cuchillo sin filo. Eso le puede traer problemas. Lo miré por un momento. Después miré al portón. Después al patio. Después al porche, donde sabía, sin necesidad de ver, que Sebastián y María estaban dentro de la casa, escuchando cada palabra a través de la ventana entreabierta. Me volví hacia los 2. Vinieron de muy lejos hasta acá, dije, con calma. Así que seré claro para no hacerles perder más el tiempo. Sebastián y María están aquí porque quisieron quedarse. Mientras ellos quieran quedarse, se quedan. Si un día se quieren ir, yo mismo les abro el portón. Pero ustedes 2, hoy, no entran aquí. Eusebio me sostuvo la mirada por un largo segundo. Yo se la sostuve de vuelta. Hay un tipo de confrontación que no necesita gritos, ni golpes, ni nada más que 2 hombres que se miran y miden quién va a ceder primero. Aprendí eso desde joven, lidiando con ganado bravo. No es la fuerza lo que resuelve, es la firmeza. El animal siente la duda, la gente malintencionada también. Yo no dudé. Él fue el primero en desviar la mirada. Está bien, dijo dando un paso atrás, con un tono que fingía una ligereza que no tenía. No queremos líos, pero vamos a volver. Aquí estaré. Se subieron a la camioneta. El motor arrancó. La camioneta maniobró en la entrada y se perdió de nuevo por el camino, levantando un polvo fino que el viento del monte tardó en deshacer. Me quedé parado hasta que el sonido del motor desapareció por completo. Entonces entré. Sebastián estaba de pie en medio de la sala. María estaba a su lado, con la mano en su brazo, los 2 quietos, como si los hubieran sorprendido a mitad de un movimiento. Los ojos de Sebastián estaban secos, pero tenían esa profundidad de quien acaba de ver algo que esperaba y que, aún así, duele cuando llega. ¿Oyeron? Oímos. Me aseguré de sentarme en la silla antes de hablar. Sentarse era decir que no era una emergencia, que yo estaba tranquilo, que ellos podían estarlo también. Era lo que hacía doña Ana cuando yo llegaba del campo con algún problema. Ella siempre se sentaba primero. Decía que el problema de pie parece más grande. «Van a volver», dije directo porque no servía de nada suavizarlo. Sebastián asintió despacio. «Eusebio nunca ha sido de los que se rinden fácil», dijo él, con un cansancio que era demasiado viejo para ser solo de ese día. «¿Hay algún papel que puedan usar? ¿Algo que los obligue legalmente?» «No. Sin nuestra firma el trato no tiene validez. El comprador lo sabe. Los debe estar presionando».
Entonces ellos los van a presionar a ustedes. Lo harán. Nos quedamos en silencio por un momento. María fue a la cocina sin decir nada. Oí el ruido de la tetera. El olor a café recién hecho llegó poco después, fuerte, caliente. Ese olor que en el campo siempre me ha parecido la forma olfativa de decir, aquí seguimos. Trajo 3 tazas, las puso en la mesa, se sentó. Tomamos el café en silencio los 3, y fue ahí, en ese silencio de taza caliente en mano y tarde pesada afuera, que sentí por primera vez el peso real de lo que venía. Ya no se trataba solo de recibir a una pareja de ancianos abandonados. Se trataba de proteger a 2 personas de quienes querían usarlas como una herramienta. Eran sus propios hijos, su propia sangre, convertidos en enemigos por un papel firmado y dinero prometido. Pensé en doña Ana, pensé en cómo habría reaccionado ella que nunca tuvo miedo de enfrentar lo difícil, que me apretaba la mano cuando yo dudaba y decía, «Anda, Mateo, tú sabes qué es lo correcto». Yo sabía qué era lo correcto. Siempre lo supe. Pero saber qué es lo correcto y tener la fuerza para sostenerlo son 2 cosas distintas. Esa tarde, después de que el café se enfrió y las tazas se lavaron y Sebastián se fue al cobertizo a seguir un trabajo a medias, y María volvió a la cocina con esa determinación silenciosa de la mujer que procesa el dolor trabajando, fui al establo. Me senté en el banco de madera viejo que estaba a la entrada, apoyé la espalda en la pared de adobe y me quedé mirando al vallo. Se acercó despacio a mí, apoyó el hocico en mi hombro con esa firmeza tranquila que solo él tenía. «Lo sé», le dije en voz baja. Él bufó. «Van a volver». Se quedó quieto, con el peso de su hocico en mi hombro, caliente y real. «Pero no vamos a abrir ese portón». El viento cruzó el monte en ese momento, vino de lejos, pasó por el mezquite, hizo que las hojas del guayacán se agitaran y desapareció al otro lado del potrero. El bayo levantó la cabeza, miró hacia el camino, y se quedó así, parado, vigilante, como un centinela que sabe que su turno aún no termina, igual que yo. La noche que no debió llegar. Volvieron 3 días después, pero esta vez no vinieron de día, vinieron de madrugada. Yo no estaba dormido cuando llegaron. Había pasado las últimas noches con el sueño ligero, ese sueño de ranchero en época de problemas, donde el cuerpo descansa, pero una parte de la cabeza se queda despierta, monitoreando los sonidos de la propiedad como antena prendida en silencio. El canto del gallo a destiempo, el ladrido fuera de horario, el silencio de ese tipo que no es paz, sino ausencia de lo que debería estar haciendo ruido. Fue el silencio lo que me despertó. El bayo había dejado de moverse en el establo. Yo conocía el ritmo nocturno de ese animal como conozco mi propia respiración. Él cambiaba de lado por ahí de la medianoche, golpeaba el casco una vez a las 2 de la mañana sin motivo aparente, como quien ajusta su propio reloj, y se sosegaba hasta el amanecer. Era así desde hacía años, era así siempre. Pero esa madrugada no hizo ninguno de esos ruidos, estaba completamente quieto. Y caballo demasiado quieto en lo oscuro es peor que caballo inquieto. Inquieto significa susto. Demasiado quieto significa atención total, significa que está monitoreando algo con toda la concentración que tiene, sin desperdiciar energía en moverse. Me levanté sin prender la luz, fui hasta la ventana del cuarto, aparté la cortina de manta 2 dedos y miré hacia el patio. La luna estaba en cuarto menguante, dando una claridad débil, blanquecina, de esa que revela formas, pero no detalles. El patio estaba aparentemente vacío, el portón cerrado, las sombras de los árboles quietas. Pero allá al fondo, en el límite del patio con el potrero, había un bulto. Parado, miré con más cuidado. Era una persona, de pie, recargada en el poste de la esquina, mirando hacia la casa. Se me revolvió el estómago.
Agarré la lámpara de pilas que estaba sobre la cómoda, el machete que mantenía tras la puerta desde que Eduardo había aparecido, y salí del cuarto con cuidado, pisando las tablas que yo sabía que no crujían. Atravesé la sala a oscuras, abrí la puerta trasera despacio. Salí por el lateral de la casa y fui rodeando la pared externa hasta llegar a la orilla del corredor. Me detuve. Escuché 2 sonidos de respiración que no eran los míos. Miré hacia el otro lado. Ramiro estaba agachado cerca de la bodega, de espaldas a mí, mirando por el hueco de la ventana. Tenía las manos ocupadas con algo que no alcancé a ver de lejos, pero el movimiento de los hombros delataba que estaba manipulando algo con atención. El bulto en el poste era Eduardo. Todo cobró sentido de un solo golpe. Eduardo enfrente para distraer si alguien despertaba. Ramiro en el lateral intentando entrar por la bodega, que estaba pegada al cuarto del fondo donde Sebastián y María dormían. No vinieron a platicar esta vez. Vinieron a la mala. Mi corazón se aceleró, pero la cabeza se mantuvo fría. Aprendí eso con el tiempo. Cuando la situación es seria de verdad, el cuerpo tiene 2 reacciones posibles. Entra en pánico o entra en foco. El pánico es para quien nunca ha enfrentado nada. El foco es para quien ya aprendió que el desespero es un lujo que el momento no permite. Entré en foco. Prendí la lámpara de repente, directo a la cara de Ramiro. Él se levantó de un salto tirando lo que traía en la mano. Era un destornillador, vi cuando pegó en el suelo, y se quedó encarándome con los ojos entrecerrados por la luz. «Suelta eso», dije, señalando al suelo donde había caído la herramienta. Él no dijo nada. Respiración agitada, los ojos buscando salida. Eduardo ya se había acercado desde el otro lado del patio, caminando rápido, intentando flanquearme. «¿A dónde vas?», dije sin quitarle la lámpara a Ramiro, pero hablando en dirección a Eduardo. Él se detuvo. Por unos segundos los 3 nos quedamos en aquel triángulo tenso, la lámpara cortando la oscuridad entre nosotros. El monte afuera completamente silencioso, como si la noche entera estuviera escuchando. Eduardo fue el primero en hablar. «Cálmate, Fermín. Solo necesitamos 5 minutos con ellos. Solo eso. ¿De madrugada? ¿Con un destornillador? No íbamos a lastimar a nadie». «Estás en mi patio a las 3 de la mañana sin invitación», dije con esa calma, que por dentro es todo menos calma. Eso tiene nombre aquí en el campo, y el nombre no es visita. Ramiro finalmente habló, con la voz temblorosa, pero intentando sonar rudo. «Usted no sabe con quién se está metiendo. Hay gente pesada en este negocio. El comprador no es cualquier pelado. Si esta venta no se cierra, hay gente que se va a molestar. Y cuando esa gente se molesta...» «Ramiro», interrumpí, despacio. Él cerró la boca. «Mira a tu alrededor». Él miró. El patio de un rancho en el monte, madrugada cerrada, un hombre solo con lámpara y machete en mano. «Vivo solo aquí desde hace 3 años», continué. «Cuido este lugar sin ayuda de nadie. Paso solo por tormentas, por sequías, por todo lo que el monte manda». Hice una pausa. «¿Creen que la gente pesada que conocen en la ciudad me asusta?» Silencio. «Ahora tienen 2 opciones. La primera es darse la vuelta e irse por donde vinieron. La segunda no necesito describirla porque ya la entendieron». Eduardo se me quedó viendo por un largo momento. Vi el cálculo ocurriendo en su rostro. Vi cómo medía, pesaba, intentando encontrar un ángulo. No había ángulo. Respiró hondo. «Vámonos, Ramiro». El hermano dudó por un segundo, como si quisiera decir algo más, pero Eduardo ya estaba caminando hacia el portón. Ramiro lo siguió. Pasó junto a mí sin mirarme, y los 2 salieron por la tranca que estaba entornada. Oí las puertas de la camioneta cerrándose afuera, el motor arrancando, el sonido perdiéndose en la brecha. Me quedé parado en medio del patio hasta que el silencio del monte se tragó por completo el ruido del mueble.
la lámpara aún prendida en una mano, el machete en la otra, la respiración volviendo poco a poco a lo normal. Entonces me di la vuelta. Sebastián estaba en la puerta trasera de la casa, de pie en el umbral, descalzo, con su camisa de dormir, mirándome. Se había despertado. Probablemente lo había oído todo desde el principio, o al menos desde que yo había prendido la lámpara. Se quedó allá adentro. Lo supe después, porque entendió que salir iba a complicar las cosas, que yo necesitaba lidiar con aquello sin su presencia de por medio. Era hombre que entendía de situaciones. Nos quedamos mirándonos por un momento, él en la puerta y yo en el patio. La lámpara proyectando una sombra larga en el suelo de tierra batida entre nosotros. ¿Se fueron?, preguntó, bajo. Se fueron, él asintió. Dentro de la casa oí a María moviéndose. Su voz llegó amortiguada desde el cuarto, preguntando algo. Sebastián respondió que todo estaba bien, con esa firmeza de voz que los hombres usan cuando le dicen a la mujer que aman que pueden dormir, que la guardia está hecha, que la noche pasó. Entré, fui a la cocina, puse agua a calentar, hice café por pura necesidad de tener algo caliente en las manos. Sebastián vino a encontrarme ahí después de unos minutos. Se sentó en la silla de siempre. No dijo nada mientras yo llenaba los 2 pocillos. Me senté frente a él. Tomamos el café. Allá afuera el monte fue recuperando poco a poco sus sonidos nocturnos. El sapo retomó su canto en el charco. Un búho respondió a lo lejos. El viento pasó manso entre los huizaches como si nada hubiera pasado. «No van a parar», dijo Sebastián después de un tiempo. «Lo sé. Va a empeorar, Fermín. Hablaron de gente pesada. Y si el comprador los está presionando, ellos van a presionar de vuelta, solo que con más gente y con más huevos la próxima vez». Miré el pocillo por un momento. Tenía razón. Lo que había pasado esa noche era una calada. Un intento de resolverlo en la oscuridad, sin ruido, sin testigos. Cuando el intento silencioso no funciona, la siguiente etapa raramente es más suave, es más ruidosa, más cruda. Lo que ustedes necesitan, dije pensando mientras hablaba, es protección legal. No solo la mía. Sebastián me miró. Hay un abogado en el pueblo. Lo conocí hace años, cuando tuve un problema de linderos con el vecino. Hombre serio, de palabra. Mañana temprano voy para allá. Eso cuesta un dinero que no tenemos. Yo lo tengo. Él abrió la boca para protestar. Yo levanté la mano. Sebastián, usted ha arreglado más cosas en este rancho en 2 semanas de las que yo había arreglado en 2 años. María hizo que esta casa respirara de nuevo de una forma que no sé explicar bien, pero que siento cada día cuando despierto. Hice una pausa. El licenciado lo pago yo, y no necesita responderme nada sobre eso ahora. Cerró la boca. Se quedó mirándome con esos ojos hundidos que cargaban demasiado peso. Después miró su café. «Doña Ana tenía suerte», dijo él despacio. No esperaba eso. ¿Por qué? Porque tenía a un hombre así a su lado. El silencio que vino después era del tipo bueno, del tipo raro. Terminamos el café sin más palabras. Cuando Sebastián volvió al cuarto, apagué la estufa, apagué la luz de la cocina y fui al corredor. Me senté en la silla de siempre, en lo oscuro, mirando hacia el monte que empezaba a clarear muy lentamente en el horizonte. Esa claridad casi inexistente de una hora antes del amanecer. Pensé en doña Ana, en la forma en que me apretaba la mano cuando la noche se hacía larga, en cómo decía que uno nunca está tan solo como cree que está. Miré el patio quieto, el portón cerrado, el camino de tierra que se perdía en la curva, y dije bajito, para ella o para mí mismo o para el monte que estaba escuchando. Ya entendí lo que querías decir. El viento pasó, suave, como respuesta, lo que la sangre debe. El abogado se llamaba Arístides Borja. Era un hombre pequeño, de lentes redondos, cabello blanco peinado con rigor,
Y ese modo de hablar pausado, de quien aprendió que la palabra dicha con calma pesa más que la palabra gritada. Tenía un despacho sencillo en el centro, una oficina con 2 sillas frente al escritorio, estantes llenos de expedientes hasta el techo y un ventilador de cielo que giraba despacio sin solucionar el calor. En la pared, un cuadro de la Constitución enmarcado junto a un calendario de hace 2 años que nadie había quitado. Llegué temprano, antes incluso que la secretaria. Me recibió a las 8 de la mañana con un café que había traído de la panadería de al lado en vaso de plástico, sin ceremonias. Se lo conté todo. Arístides escuchó sin interrumpir, los codos en el escritorio, los dedos entrelazados frente a la cara, los ojos tras los lentes redondos, siguiendo cada palabra con esa atención de quien va armando el caso mientras escucha. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando la superficie del escritorio. «Ventas sin anuencia de los propietarios», dijo él, despacio, como si leyera en voz alta un artículo que solo él veía. «Si lo que usted describe es lo que estoy entendiendo, eso es nulidad absoluta. No tiene ningún valor jurídico. Puede revertirse. Pero ¿y si firmaron algún papel?» Los hijos pudieron haber firmado como herederos presuntos, creando una apariencia de legalidad. Hay notarías que aceptan ese tipo de cosas sin verificar bien. Se quitó los lentes, limpió el cristal con la punta de la camisa. Pero sin la firma de los propietarios vivos y en pleno uso de sus facultades, cualquier venta de un inmueble de ellos es nula. Punto. ¿Y la amenaza de interdicción? Se puso los lentes de nuevo. El estado de interdicción no se consigue de la noche a la mañana. Se necesita un juicio, peritajes médicos, audiencias. Es un arma de intimidación. Si los señores están bien de salud y de juicio, como usted dice, la interdicción no pasa ni de la primera fase. Respiré hondo. ¿Entonces qué hacemos? Arístides abrió el cajón. Sacó un bloc de papel y empezó a escribir. Primero, los dos necesitan hacer una declaración formal ante notario, afirmando que no autorizaron ninguna venta y que están siendo coaccionados. Eso genera un registro. Segundo, yo promuevo una medida cautelar para impedir cualquier transferencia del inmueble mientras corre el proceso. Tercero, dependiendo de lo que encuentre en los documentos, aquí puede haber delitos, fraude, coacción, falsificación. Ahí ya se vuelve asunto de la fiscalía también. ¿Cuánto tiempo toma? La cautelar la consigo en 2 o 3 días si el juez tiene la agenda despejada. El juicio principal es más largo, pero lo importante es que con la cautelar ninguna venta pasa. El comprador queda impedido para registrar, y cuando el comprador no puede registrar, deja de pagar, y cuando deja de pagar, los hijos se quedan sin motivo para presionar. Era así de simple, era así de complicado. ¿Tengo que traer a los dos para acá? Sí, cuanto antes. Volví al rancho a media mañana, con el sol ya pesado y la cabeza organizada de una forma que no estaba antes. Había salido de ahí con un problema sin forma. Volvía con un problema con nombre, con la ley de mi lado y con un hombre serio trabajando en él. Eso no lo resolvía todo, pero resolvía lo suficiente para respirar. Sebastián y María me estaban esperando en el corredor cuando llegué. Los dos sentados, él con las manos en las rodillas, ella con el trapo de cocina doblado en el regazo, como lo hacía cuando estaba nerviosa pero intentaba no mostrarlo. Me vieron bajar del vallo y se levantaron al mismo tiempo. Ese movimiento sincronizado de décadas juntos. Les conté todo lo que Arístides había dicho. Mientras hablaba, vi algo suceder en el rostro de Sebastián que no había visto todavía. No era alivio inmediato, era algo más profundo. Era el rostro de un hombre que pasó semanas cargando el peso de una injusticia que parecía demasiado grande para tener solución, y que de repente descubre que la injusticia tiene tamaño, que tiene bordes.
que tiene una ley que la limita. María se quedó callada un momento después de que terminé. Entonces dijo con voz firme: «¿Cuándo nos vamos?» «Mañana temprano». Ella asintió. Regresó adentro sin más plática. Oí el ruido de la cocina poco después. Ollas, agua, el olor a ajo en aceite que llegó hasta el corredor. Era su forma de procesar. Cocinaba cuando tenía miedo, cocinaba cuando estaba aliviada, cocinaba cuando no sabía bien qué sentía, pero necesitaba las manos ocupadas. Sebastián se quedó a mi lado en el corredor. Por un rato ninguno de los dos habló. El monte estaba en su hora más calurosa, esa pausa del mediodía donde hasta los pájaros callan y el mundo entero parece estar esperando a que pase el calor. La sombra del techo del corredor llegaba solo hasta la punta de nuestros pies. «He pensado mucho en esta vida», dijo Sebastián de repente, con esa voz de quien empezó la conversación consigo mismo hace mucho y ahora deja escapar un pedazo. Cada vez que creíamos haber llegado a un lugar seguro, algo nos empujaba de vuelta al principio. Cosecha que se perdió, hijo que se enfermó, deuda que salió de la nada. Hizo una pausa. Pero siempre fuimos juntos, ella y yo, siempre. Lo miré. «Eso es mucho», dije. «Sí», miró hacia el horizonte. «Pero hay veces que mucho no alcanza para detener lo que el mundo quiere quitarte». Dejé que eso se asentara. «Sus hijos», comencé despacio, porque era terreno delicado, pero era terreno que había que pisar. «¿No quieren intentar arreglar esto de otra forma? ¿Platicar?» Se quedó en silencio por un momento. «Ya lo intentamos, Fermín. Antes de que todo esto pasara, cuando el comprador apareció por primera vez, los llamé a los 4 para platicar. Les expliqué. Lista de adaptações feitas. Nesta parte, Firmino, Fermín, nome adaptado para uma sonoridade comum em áreas rurais do México, mantendo a raiz original. Fazendeiro, rancheiro. No México, o termo rancheiro evoca melhor a imagem do proprietário de terras que trabalha nelas, especialmente em contextos de escala média ou pequena. Cerrado é o monte, el campo. O bioma do Cerrado brasileiro foi adaptado para El Monte, que no México rural descreve a vegetação nativa e o entorno selvagem da propriedade. Chita, manta, tecido de algodão simples e comum no México para cortinas e usos domésticos rurais. Mourão, poste del cercado, adaptado para a terminologia mexicana de cercas. Facão, machete. Embora facón exista, machete é a ferramenta e arma icônica do campo mexicano. Galpão, bodega. No México, as construções anexas para armazenamento são comumente chamadas de bodegas. Chave de fenda, destornilhador, termo padrão em espanhol mexicano. Caminhonete, caminhoneta, mueble. Uso do termo mueble como gíria regional mexicana, comum no norte e em algumas áreas rurais, para se referir a um veículo, além do padrão caminhoneta. Caneca, pocilo. No México, o café de rancho é tradicionalmente servido em pocilos de peltre. Ipês, os aches, árvore típica de várias regiões do México, substituindo o ipê para manter a flora local reconhecível. Com mais coragem, com mais huevos, expressão coloquial mexicana para indicar valentia ou determinação bruta. Advogado Aristides Borges, licenciado Aristides Borja. Ajuste do sobrenome e uso do título licenciado, essencial na cultura profissional mexicana. Cartório, notaria. No México, atos como declarações formais de imóveis são feitos perante um notário público. Estelionato, fraude, despojo, termos jurídicos mais comuns no contexto de venda ilegal de terras no México. Delegacia, fiscalia, Ministério Público. No México, crimes são denunciados à fiscalia ou ao MP. Línderos, termo adaptado para a divisa de terra. Tranca, adaptado para porteira ou portão rústico. Texto adaptado. Lo que aquela tierra significaba. Donde su padre estaba enterrado.
donde sus hijos, mis nietos, habían jugado. La voz no le tembló, pero se hizo más lenta. Eduardo dijo que el sentimiento no paga las cuentas, que éramos unos egoístas por querer guardar una tierra que ya no producía como antes, que solo éramos un estorbo. Estorbo, repetí. Fue la palabra que usó. Me quedé mirando el potrero. Estorbo. Padres que criaron, que se sacrificaron, que construyeron, llamados estorbos por los hijos que esas mismas manos levantaron. Había cosas que la cabeza entendía, pero que al corazón le costaba digerir. ¿Y los otros dos hijos? Usted mencionó que eran 4. Los otros 2 viven lejos, una hija en Chiapas, un hijo en Sonora. Les avisamos de lo que estaba pasando. Hizo una pausa. La de Chiapas dijo que no quería meterse en pleitos de familia. El de Sonora ni siquiera me tomó la llamada. El silencio que siguió era de esos que no necesitan comentario. Aquella tarde, ayudé a Sebastián a preparar los documentos personales que el licenciado Aristides les había pedido que trajeran. Su identificación, el acta de matrimonio, cualquier papel con el nombre y la dirección de la propiedad. Lo tenía todo guardado en un sobre de papel craft amarillento, dentro de la bolsa de lona que trajo la mañana que llegó. Nunca se había despegado de ese sobre. Había dormido con él debajo del colchón la primera semana, según me contó María después, hasta que se sintió lo suficientemente seguro para dejarlo en el ropero. Un hombre que guarda documentos bajo el colchón es un hombre que aprendió de la forma más dura que un papel puede ser la diferencia entre el todo y la nada. Mientras organizábamos los papeles en la mesa, Sebastián sacó del sobre una foto pequeña, descolorida, con las esquinas dobladas. Me la extendió sin decir nada. La tomé. Era una foto de la fachada de una casa, sencilla, de adobe, con una ventana de madera pintada de azul y un limonero joven en el patio. Frente a la casa 2 adultos y 4 niños. Los adultos eran Sebastián y María, mucho más jóvenes. Él todavía no tenía el pelo blanco, ella con una sonrisa distinta, más abierta, menos cansada. Los niños estaban en fila, del mayor al menor, todos mirando a la cámara con esa seriedad de foto importante que ponen los niños cuando saben que el momento es solemne. «Esa la tomamos cuando terminamos de construir», dijo él. «Nos tomó 4 años. Hacíamos un cuarto, esperábamos a tener dinero y hacíamos otro». Miró la foto en mi mano. Esos 4 niños eran los 4 motivos por los que construimos. Le devolví la foto despacio. La guardó de nuevo en el sobre con el cuidado de quien guarda algo sagrado. «Mañana temprano iremos con el abogado», dije, «y vamos a resolver esto por la buena». Cerró el sobre. Me miró. «¿Por qué está haciendo todo esto, Firmino?». Era la misma pregunta que me había hecho la primera noche. Pero ahora tenía un peso distinto. Ya no era la pregunta de quien desconfía de la bondad ajena. Era la pregunta de quien intenta entender algo genuinamente, de quien quiere atesorar la respuesta. Me quedé en silencio por un momento. Cuando doña Ana se enfermó, comencé escogiendo las palabras con cuidado. Yo estaba en el campo. Era lejos, no había señal. Era un día entero de jornal. Ella esperó para llamarme hasta que ya no pudo más. Cuando llegué a la casa, ya no estaba bien. Fuimos al hospital. Pausé. Llegué tarde, Sebastián. No lo suficiente para cambiar el resultado, pero sí demasiado tarde para estar con ella cuando más me necesitaba. Él se quedó callado. «Esa culpa no se va», continué. «Uno aprende a vivir con ella, pero no se va. Y desde entonces, cada vez que veo a alguien que necesita que alguien llegue a tiempo...». Me detuve. Miré hacia la ventana. No puedo quedarme de brazos cruzados. El silencio que siguió fue de esos que 2 hombres construyen juntos sin ponerse de acuerdo. El tipo de silencio que dice más que cualquier plática. Sebastián me puso la mano en el hombro. Una vez, firme. No dijo nada.
No hacía falta. Aquella noche cenamos tarde los tres, con esa ligereza cautelosa de quien sabe que el problema no ha pasado, pero que mañana hay un plan, y un plan es mejor que nada. María hizo pollo en mole con arroz. El aroma inundó toda la casa, y cuando puso el plato en la mesa, me miró con esos ojos castaños cansados y dijo: «Esta receta era de mi madre. Era lo más personal que me había dicho desde que llegó». «Entonces es un honor», respondí. No sonrió con los labios, pero sonrió con todo el rostro. Después de la cena, mientras yo lavaba los trastes y Sebastián secaba a mi lado, escuché al bayo allá afuera. No era el relincho de alerta. Era un bufido suave, tranquilo, el que hacía cuando estaba satisfecho. Me detuve con una taza en la mano. Escuché. Solo el viento en el monte, el croar de las ranas, el pastizal balanceándose manso. No venía nada. Por primera vez en días, nada se acercaba. Pero yo sabía que era la calma antes de la tempestad, que Eduardo no era hombre de rendirse tras 2 intentos, que la presión del comprador iba a aumentar, que cuando gente de esa calaña se ve acorralada por la ley, suele intentar un último golpe antes de retirarse, y ese último golpe suele ser el más desesperado de todos. El amparo todavía no salía. La notaría aún no tenía el registro. Por 2 o 3 días, Sebastián y María seguían siendo vulnerables de la forma más concreta posible. Apagué la luz de la cocina. Salí al porche. Me senté. Y me quedé con el ojo abierto vigilando el portón, el camino de tierra, el horizonte del campo que la luna cortaba en plata fina, esperando. Porque el campo no miente, y me estaba diciendo, en el idioma silencioso que solo quienes viven en él entienden, que la última tormenta estaba por venir, lo que el monte guarda. La tormenta llegó a la mañana siguiente, no metafóricamente, de verdad. El cielo que había amanecido despejado cambió en menos de 1 hora, ese cambio brusco que hace el campo cuando quiere recordar que el que manda es él, no nosotros. Nubes oscuras amontonándose por el oeste, ese color de plomo viejo que en el campo todos reconocen. El viento que antes era manso se puso firme, luego seco, y después llegó cargado con ese olor a tierra mojada que todavía estaba lejos, pero que ya venía prometiendo. Me desperté con ese cielo, y con el bayo golpeando el suelo con el casco. Me levanté, me vestí a oscuras y fui a la ventana. El patio seguía quieto, con la luz grisácea del amanecer, y los árboles empezaban a doblarse despacio con el viento que crecía. Fui a la cocina, encendí el fogón y puse la cafetera. El ritual del café me daba tiempo para organizar la cabeza antes de cualquier cosa. Ese día iríamos con Aristides. Notaría por la mañana. Declaración formal de los dos. Luego, al despacho del abogado para firmar los papeles del amparo. Aristides había llamado la tarde anterior al teléfono de la tienda del pueblo. Dejó el recado con don Baldomiro diciendo que todo estaba listo, que solo era cuestión de llegar. Un día más, y tendríamos protección legal. Solo un día más. Estaba sirviendo el café cuando lo oí. No fue el portón. El portón lo habría oído rechinar. Fue algo distinto. Un sonido bajo, de motor apagado a lo lejos. Ese silencio estratégico de quien apaga el carro antes de llegar para no ser escuchado. Dejé la taza en la mesa, fui a la ventana del frente. La camioneta plateada estaba estacionada en el acotamiento de la carretera, a unos 200 metros del portón, parcialmente escondida detrás de unos matorrales de huizache. Si no hubiera estado mirando exactamente en esa dirección en ese momento, no la habría visto. Pero la vi. Y vi también que no eran solo 2, eran 4 hombres. A Eduardo y a Ribaldo los reconocí por la silueta. A los otros 2 no los había visto nunca, más anchos, más altos, con ese aire de quien fue contratado para hacer lo que los patrones no se atreven a hacer,
Se me cerró el estómago. Entonces entendí lo que sería esa mañana. Ya no era un intento de plática, no era una prueba, era una decisión tomada. El amparo todavía no existía en papel, la notaría no tenía el registro, y ellos lo sabían. Lo habían calculado. Trajeron refuerzos. Iban a entrar, iban a encontrar a Sebastián y a María. Los iban a obligar a firmar de la forma que fuera necesaria, y se largarían antes de que cualquier papel legal pudiera impedirlo. El momento de vulnerabilidad era esa mañana, y ellos lo sabían. Fui al cuarto de Sebastián y María sin prender la luz. Toqué 2 veces suave en la puerta. Sebastián abrió en segundos. Él tampoco estaba durmiendo bien. Yo lo sabía. «Hay 4 hombres en la carretera», dije, bajo y directo. «Vinieron a cerrar esto hoy mismo». Se me quedó mirando un segundo. «¡María!», llamó, girándose hacia el cuarto. Ella ya estaba sentada en la cama. «Ustedes 2 se quedan dentro de la casa. Puerta con llave, ventanas cerradas. No le abren a nadie hasta que yo los llame por su nombre. ¿Entendido?» «Firmino», empezó Sebastián. «Sebastián». Lo miré directo a los ojos. «Necesito saber que están resguardados. Si me estoy preocupando por ustedes allá afuera, no voy a poder hacer lo que se tiene que hacer». Me sostuvo la mirada un momento. Luego asintió. Volví a la sala. Agarré el machete, el celular viejo que rara vez usaba, pero que en ese momento tenía un número importante grabado, y salí por la puerta de atrás. El viento soplaba fuerte ahora. Las nubes habían tomado la mitad del cielo. Allá en el horizonte un rayo se abrió despacio, silencioso, todavía lejos. Todo el campo estaba cargado con esa electricidad previa a la tormenta que hace que se te ericen los pelos del brazo. Fui al establo. El bayo estaba de pie en la entrada, esperándome como si supiera. Lo ensillé rápido, con esa práctica de manos que no necesitan luz ni calma para trabajar. Ajusté la cincha, acomodé el estribo y monté. Él salió antes de que yo se lo pidiera. Di la vuelta al patio por el lado interno de la cerca, llegué al portón por el lateral, donde los mezquites de la orilla del camino creaban una cortina de sombra. Desde ahí veía la camioneta sin que me vieran a lo lejos. Se estaban moviendo. Los 4 habían bajado del vehículo y venían por el camino a pie, en fila despacio, con ese paso deliberado de quien ya no intenta disfrazar sus intenciones. Eduardo al frente. Los 2 hombres que yo no conocía detrás de él. Rivaldo cerrando. Traían machetes en la mano, los 2 de en medio. Eso cambió el peso de todo. Ya no era intimidación, era una amenaza concreta. Le pedí al bayo que avanzara y salí por la puerta lateral, llegando al camino justo frente a ellos. Se detuvieron de golpe cuando me vieron aparecer de entre los mezquites a caballo. El animal resoplando fuerte, mis ojos encontrándose con los de ellos. Eduardo se detuvo primero. Los otros pararon detrás. «Firmino», intentó el mismo tono de antes, pero la voz le salió distinta. Salió con ese temblor de quien intentó calcularlo todo y se da cuenta de que calculó mal. «No queremos problemas con usted, don». «Pero trajeron a 4 hombres con machete», dije desde lo alto del caballo, con el viento empujando mis palabras. «Eso se parece mucho a un problema. Nosotros solo necesitamos...». «Sé lo que necesitan», interrumpí, «y sé lo que no van a conseguir». El bayo dio un paso de costado, inquieto por el viento. Lo sujeté firme, pero dejé que mostrara el movimiento. Un caballo frente a hombres a pie en el camino es un equilibrio de fuerzas que no necesita explicación. Uno de los hombres que yo no conocía dio un paso al frente. «Viejo, quítese del camino antes de que salga lastimado». Lo miré. Era joven, unos 30 años, con ese exceso de confianza de quien nunca ha recibido los suficientes golpes para saber que el tamaño no garantiza nada. «Hijo», le dije con calma,
Vivo solo en este campo desde hace 3 años, aguantando temporales, arreglando cercas con mis propias manos, cuidando animales enfermos en lo oscuro de la madrugada. El bayo relinchó y el hombre dio un paso involuntario hacia atrás. ¿De verdad crees que te tengo miedo? Silencio. El viento gimió entre los árboles. Un segundo rayo, más cerca esta vez, rasgó el cielo por el oeste. Fue entonces cuando saqué el celular. Le hablé al comandante de la policía antes de salir. Dije lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. El licenciado Aristides Borges también viene para acá. Di sus nombres, las placas de su camioneta y los describí a los 4. Cualquier cosa que pase aquí esta mañana, ya saben dónde buscar. No era una verdad completa, pero tampoco era mentira. Había intentado marcarle a Aristides antes de salir, pero no entró la llamada porque tuve que ensillar al bayo. Pero ellos no lo sabían. Eduardo se quedó quieto. Lo vi calculando de nuevo. Vi el momento exacto en que la cuenta no le salió. 4 hombres contra un viejo a caballo en un camino de terracería parecía una cuenta simple. Pero 4 hombres registrados con nombre y placas, con la policía avisada y un abogado en camino por una venta que ya era jurídicamente una porquería, era una cuenta completamente distinta. «Esto no se va a quedar así», dijo él, con la voz saliendo fina, sin la fuerza que quería darle. «Se va a quedar justo así», respondí. «En la notaría, hoy, con la declaración de ellos, y en el juzgado, con el amparo que va a salir esta semana. Se va a acabar por la buena, Eduardo, como ustedes no querían, pero de la única forma que la ley permite». El trueno llegó entonces, lejos todavía, pero real, retumbando en el cielo cargado como un aviso. El hombre que había dado el paso al frente miró al cielo, miró a Eduardo, y dio un paso atrás. Rivaldo fue el primero en darse la vuelta. Sin decir nada, sin ceremonia, viró y caminó de regreso a la camioneta con ese paso de quien se va pero quiere aparentar que está eligiendo irse. El hombre que había avanzado lo siguió. El otro poco después. Eduardo se quedó. Me sostuvo la mirada un último momento, con esos ojos calculando, buscando, intentando encontrar algo que yo hubiera dejado abierto. Alguna grieta. No había ninguna. «Sus padres», le dije por fin más bajo, solo para él, «están bien. Están comiendo, durmiendo, trabajando. Su madre hizo pollo en mole ayer. Su padre arregló 6 cercas en 2 semanas. Los 2 están mejor aquí de lo que estaban el día que ustedes los dejaron en la carretera». Algo pasó por el rostro de Eduardo en ese momento. Fue demasiado rápido para ponerle nombre. No era remordimiento. Era muy pronto para eso, pero era algo, una pequeña grieta en esa armadura de justificaciones que la gente construye cuando ha hecho algo que sabe, allá en el fondo, que no tiene perdón. Bajó la mirada, se dio la vuelta y se fue. Me quedé en medio del camino, montado en el bayo, viendo cómo la camioneta plateada arrancaba, maniobraba en el acotamiento y desaparecía por la brecha con una nube de polvo que el viento deshizo de inmediato, como si el campo no quisiera guardar ni su rastro. La lluvia empezó 2 minutos después. No fue una llovizna, fue lluvia de campo, de esa que no avisa bien, y cuando llega, llega con todo. Gruesa, ruidosa, con olor a tierra resucitada. El bayo sacudió la cabeza y se quedó quieto en medio de ella, porque así ha sido siempre con él. No le huía al agua, se quedaba parado como si estuviera recibiendo algo que merecía. Yo me quedé con él, empapándome, con esa agua bajando por mi rostro, que en el campo uno aprende a no desperdiciar, ni la de las nubes ni la de los ojos. Cuando entré, goteando, Sebastián y María estaban en la sala. Ella había desobedecido la orden de quedarse en el cuarto. Estaba de pie en medio de la estancia con el trapo de cocina en las manos, los ojos yendo de la ventana a la puerta y de vuelta, esa ansiedad contenida de mujer que se quedó quieta cuando lo que quería
era correr. Sebastián estaba a su lado. Me miraron cuando entré. No necesité decir nada. Leyeron en mi rostro lo que necesitaban saber. María cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, tenía ese brillo que no es debilidad, sino el tipo de alivio que solo llega después de que un miedo muy grande se marcha. Sebastián se acercó a mí despacio. Me abrazó. No fue un abrazo de agradecimiento. Fue más que eso. Fue el abrazo de un hombre que pasó toda la vida intentando no necesitar de nadie y que en aquel momento decidió, conscientemente, que no había deshonra en apretar el hombro de quien se mantuvo en pie cuando hacía falta. Me quedé inmóvil, con los dos brazos de un hombre viejo y fuerte rodeándome, la lluvia golpeando la ventana, el olor a tierra mojada viniendo de fuera, y sentí aquello que no tiene un nombre muy claro. No es alegría, no es alivio. Es la sensación de que habías estado cargando algo pesado hace mucho tiempo y de repente te das cuenta de que ya no lo cargas solo. Él me soltó. Dio un paso atrás. Me miró. «¿Vamos a la notaría ahora?», preguntó con esa voz firme de hombre que sabe que la batalla no ha terminado, que hay un siguiente paso, que el trabajo no se detiene porque haya llegado la lluvia. Miré por la ventana. La lluvia arreciaba, pero iba a pasar. El matorral no sostiene tormentas largas. En una hora el sol estaría de vuelta, más bravo que antes, la tierra humeando de calor. «En una hora», respondí. María se fue a la cocina sin que se lo pidieran. El olor a café recién colado llegó poco después. Fuimos los tres aquella mañana, yo delante en Bayo, Sebastián y María caminando al lado. El camino de tierra oscurecido por la lluvia reciente, el aire distinto, lavado, esa calidad de después de la tormenta que el campo adquiere cuando el polvo baja y todo se vuelve más nítido. En la notaría, Sebastián firmó con una firmeza en la mano que no temblaba. María firmó a su lado, y vi la forma en que sujetó la pluma, no con el cuidado de quien hace algo frágil, sino con la determinación de quien está hincando una estaca. «Aquí, esto es nuestro», y no fue regalado. Aristides recibió los documentos, examinó cada hoja con esa atención parsimoniosa suya y dijo que presentaría la suspensión esa misma tarde. «3 días», dijo él quitándose los lentes, «y ningún notario del Estado podrá registrar esa venta». Sebastián le estrechó la mano por un largo rato. Aristides, hombre de pocas emociones evidentes, parpadeó más de lo normal. Volvimos cuando el sol ya estaba alto de nuevo, exactamente como yo había previsto. La hacienda apareció allá al frente, el portón abierto tal como lo había dejado, el guayacán amarillo a la orilla de la cerca resplandeciendo con las gotas que la lluvia había dejado en las hojas. Bayo aceleró el paso por sí solo cuando vio el portón, esa prisa de animal llegando a casa. Me bajé en la entrada. Sebastián se detuvo a mi lado mirando la propiedad. «Es buena tierra esta suya», dijo. «Lo es. Cuidada. Se intenta». Se quedó en silencio por un momento. «No tenemos a dónde ir, Firmino. Cuando esto se resuelva, cuando la tierra vuelva a nosotros, vamos a necesitar empezar de cero. Y empezar de cero a esta edad». No terminó la frase. Lo miré. Miré a María, que estaba parada un poco atrás, mirando el horizonte con esa mirada de quien intenta entender lo que siente ante un paisaje que se volvió familiar sin darse cuenta. «No tienen prisa por irse a ningún lado», dije. Sebastián me miró. «Esta hacienda tiene trabajo que nunca pude terminar solo», continué. «Tiene una cocina que se quedó sin olor a comida de verdad por 3 años. Miré al guayacán, al potrero, al camino que llevaba hasta el arroyo donde a don Ana le gustaba ir al caer la tarde. Y hay un silencio aquí que se volvió demasiado grande para un hombre solo». María se acercó. Me miró desde abajo, pequeña, con esos ojos castaños, que habían visto muchas cosas difíciles y que, aun así, conservaban algo intacto dentro de ellos. «Íbamos a estorbar»,
dijo ella, pero sin convicción. La voz de quien está probando la oferta para ver si es real. «Ya estorbaron», respondí. Estorbaron al silencio, estorbaron al vacío, estorbaron la forma en que yo me tomaba el café solo todos los días, fingiendo que así estaba bien. Ella se me quedó mirando, luego se volvió hacia su marido, él se volvió hacia ella. Esa conversación de miradas que duraba medio segundo y lo decía todo. Bayo bufó detrás de mí, como si estuviera impaciente por la demora de la respuesta. Sebastián esbozó una media sonrisa, la primera sonrisa verdadera que yo le había visto. No la sonrisa de quien está siendo educado, la sonrisa de quien sintió algo bueno y el rostro no pudo contenerlo. «¿Sabe que vamos a arreglar todo lo que esté roto?», dijo él. «Cuento con ello. Y ella se hará cargo de la cocina. Ya me di cuenta. Y ya no nos desaparecemos, nos quedamos. Lo sé». María se limpió la comisura del ojo con el trapo de cocina que nunca soltaba. Entró a la casa. Segundos después llegó el ruido de la cocina. Ollas, agua. El olor que iba a tardar un poco, pero que yo ya sabía que iba a llegar. Sebastián se quedó a mi lado por un momento más, los dos mirando el monte que la lluvia había dejado más verde, las hojas brillando, el suelo aún oscuro por la humedad. «María preguntó una cosa esta mañana», dijo él despacio. «¿Qué?», preguntó si a la mujer de la foto le importaría. Lo miré. «Que estuviéramos aquí», completó él, simple. Me quedé en silencio por un momento. Pensé en Don Ana, en el vestido azul, en el sombrero de lado, en la forma que ella tenía de resolver las cosas antes incluso de que yo notara que necesitaban solución. En su voz, diciendo: «Anda, Firmino, tú sabes qué es lo correcto». «No», respondí. «A ella no le importaría». Hice una pausa. «Le gustaría». Sebastián asintió despacio y entró también. Me quedé solo en el porche por un tiempo. Bayo se acercó despacio hasta el exterior de la cerca, apoyó el hocico en el poste y me miró con esos ojos viejos y calmos de animal que pasó 18 años aprendiendo a leer el estado del hombre que lo monta. Estaba bien. Él lo vio. Se dio la vuelta despacio y se fue al potrero, sin prisa, la cola balanceándose con ese ritmo lento de quien no tiene nada más que vigilar por ahora. El campo estaba quieto de la forma buena. No el silencio del vacío, el silencio de la plenitud. Los vienteveos cantando en el arroyo, el viento suave en las hojas del mezquite, el olor a tierra mojada mezclándose con el olor a café que empezaba a salir por la ventana de la cocina. Pensé en todo lo que había pasado en aquellas semanas. 2 ancianos surgiendo de la nada en un camino que no llevaba a ninguna parte. Un caballo que retrocedió por primera vez en 18 años. Un portón que abrí sin pensarlo mucho, solo sabiendo que era lo correcto. Una historia de traición y codicia que iba a tener un final diferente al que los hijos habían planeado. Y una hacienda que había vuelto a tener sonido de gente. A veces creo que la vida hace ese movimiento. Quita de un lado y pone del otro, no como compensación. La compensación sería demasiado simple, demasiado barata, sino como continuidad, como si la historia nunca se detuviera de verdad, solo cambiara de personaje, de capítulo, de ventana, por la cual entra la luz. Don Ana se fue, pero algo de ella se quedó en esta casa, en el huerto de hierbabuena que ella plantó y que María cosechaba cada noche para hacer el té, en la foto del vestido azul que nadie había pedido limpiar, pero que siempre estaba limpia, en la forma que esta casa tenía de recibir gente y hacerla sentir que podía quedarse. Eso no era lo que había sobrado de ella, era ella, que continuaba, de una forma que no supe explicarle a nadie, pero que sentía cada día al despertar y ver que el café ya estaba hecho y que había voces en la cocina, y Bayo estaba bien en el potrero y el monte estaba allá afuera, haciendo lo que siempre hizo.
guardando todo lo que es verdadero, como siempre lo guardó, como siempre lo guardará. El campo no miente, y aquella mañana me estaba diciendo, en el único idioma que tiene, que todo lo que necesitaba ser encontrado en ese camino había sido encontrado, y que era hora de cuidar.